Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes. Y el Espíritu Santo venga a conducirlo, a conducirla, de forma que usted no quede en duda con respecto a nada de lo que está escrito en la Santa Palabra. Déjeme hablarles a ustedes algo que es extraordinario, magnífico. Si usted es aquella persona que es temerosa a Dios, si usted es temeroso a Dios, ¿quién es temeroso a Dios? Busca hacer el bien. Cuando la persona no teme a Dios, ella hace el mal. Cuando la persona teme a Dios, más o menos, en un momento ella hace el bien, en otro momento hace el mal. Nosotros vamos a ver la historia de la iglesia cristiana, la iglesia en general, la iglesia compuesta de tantas vírgenes prudentes como vírgenes locas. Esa iglesia usted puede ver con claridad en el Viejo Testamento, desde el inicio. Desde Génesis. Usted va a ver la historia de la iglesia primitiva, digamos así, entre paréntesis, en el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, era esclavo en Egipto. Usted sabe de eso. Y es interesante que cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto y pasó durante 40 años, una generación entera, Él pasó por el desierto. Y en ese desierto, ¿quién conducía al pueblo? Era Moisés. Claro que era Moisés. Solo que durante el día había una columna de fuego para dar la dirección a los hijos de Israel. Aquella columna de fuego, diciendo lo mejor, durante la noche, y durante el día una columna de nube, espesa de nube. Aquella columna era el Espíritu Santo. Aquella columna que el pueblo de Israel vio, aquel pueblo que salió del Egipto, vio los milagros, el poder de Dios, las 10 plagas en Egipto. Aquel pueblo vio el agua salir de la roca. Aquel pueblo vio el maná caer del cielo. Aquel pueblo vio las codornices en medio del desierto. Aquel pueblo vio el Espíritu Santo en forma de humo durante el día y en la noche una columna de fuego. Él vio, quiere decir, el pueblo que fue dirigido personalmente por Dios. Solo que aquel pueblo tenía a Dios, digamos así, delante de sí. Ahora, ¿qué es la iglesia de Jesús hoy? El pueblo ha visto milagros, ha participado de milagros extraordinarios. Usted que está participando, con seguridad, tiene que haber visto milagros en su vida. Yo he visto milagros en mi vida, todos nosotros. Solo que, de la misma forma como aquel pueblo de Israel fue rebelde, aún habiendo visto a Dios en forma de humo o de fuego, en forma de milagro, Él vio. Pero aquel pueblo se mantuvo rebelde, tanto que Dios no dejó a nadie de aquella generación que salió de Egipto entrar en la tierra prometida. Solo entró en la tierra prometida Josué y Caleb. Ni Moisés entró. Moisés vio la tierra de lejos, pero no pudo entrar porque él dudó de la palabra de Dios. Entonces, amiga, amigo, usted vea que aquel pueblo
que había visto tantos milagros, tantas maravillas, aún así no creyeron. Aún así, temieron más a sus enemigos, más a las situaciones adversas del desierto, que propiamente aquel que lo había sacado de allí, de Egipto, de la esclavitud. Lo mismo se repite en la iglesia de hoy. Entonces, en la iglesia de hoy nosotros tenemos las vírgenes locas y tenemos las vírgenes prudentes. ¿Quiénes son las locas y quiénes son las prudentes? Las prudentes nosotros ya sabemos. La prudente piensa, usa la fe con el razonamiento, con la fe con inteligencia, usa la fe con el razonamiento, con la razón. No va siguiendo frenéticamente la palabra de Dios sin pensar, no. Nosotros vemos la palabra de Dios, pero cabe a cada uno de nosotros seguirla, obedecerla o no, aún habiendo visto milagros. La mayoría de las personas que se dicen cristianas, que dicen creer en Dios, son como las vírgenes locas. Ellas no temen a Dios. ¿Por qué? Porque tienen una fe fanática. ¿Saben qué es la fe fanática? El fanatismo viene de esto. La persona no piensa. La persona no piensa. La persona sigue ciegamente una fe. La fe ciega es el fanatismo. El fanatismo viene justamente de eso. Yo creo que esta palabra cae bien, porque es el fenatismo. El fenatismo es la fe aliada, asociada al sentimiento. Y Dios no es sentimiento. Dios tiene sentimiento, Él tiene alma, pero Él es palabra. Y Él le dio a su pueblo la palabra. Y la palabra es para que nosotros pensemos, para que usemos, razonemos, pesemos, evaluemos, y entonces obedecer o no. Esa es una cuestión personal, individual. Cada uno tiene que decidir por uno. Yo no puedo pensar por usted y usted no puede pensar por mí. Yo tengo que pensar por mí. Entonces, Dios es inteligencia, sabiduría, discernimiento, conocimiento, es temor. Dios no es emoción, no es sentimiento, no es oba-oba. Dios es razón. Él dio la palabra de Él para el pueblo de Israel. Aún viendo los milagros, aún aquel pueblo se volvió rebelde. Y eso ha sido a lo largo de toda la historia del cristianismo, porque nosotros comenzamos allá atrás. Comenzamos allá atrás, cuando Dios llamó a Abraham y de él hizo una nación, la nación de Israel. Entonces, amiga, amigo, cuando nosotros hablamos al respecto del Espíritu Santo, de recibir el Espíritu Santo, no es una opción. Mi doctrina, yo no preciso de esto porque ya tengo. El Espíritu Santo, mi amiga, mi amigo, para que el pueblo de Israel en el pasado, él estaba al lado. Cuando Dios hizo el tabernáculo, Él envió a construir el arca de la alianza. El arca de la alianza. ¿Qué es el arca de la alianza en medio del pueblo de Israel? El arca de la alianza, hoy nosotros sabemos que es el Espíritu Santo. Esa arca de la alianza, que nadie sabe más, está perdida, yo no sé dónde está, nadie sabe dónde está. Hoy, esa arca está dentro de cada uno de nosotros. Usted, que recibió el bautismo con el Espíritu Santo, usted tiene el arca de la alianza dentro de usted. Es el sello de Dios, la marca de Dios. Usted es el propio templo del Espíritu Santo. Dios no habita en casas hechas por las manos de los hombres. Entonces, no se apegue a templos como los discípulos, que creían que el templo es una maravilla, etc.
Y Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Entonces, quien anda bajo la base de los sentimientos va a quedar admirando las piedras, pero las piedras van a desaparecer y la vida de la persona también. Ahora, cuando una persona piensa en las palabras de Dios, Él, en la persona del Espíritu Santo, está dentro. El arca de la alianza está dentro de mí y de usted, que recibió el bautismo con el Espíritu Santo, que nació del agua y del Espíritu Santo. Usted nació del Espíritu Santo. Dios está dentro de usted. Tan fuerte, pero esto es tan fuerte, que Jesús enseña para sus seguidores, los que siguen su palabra, que pueden decir así: Padre nuestro, que estás en el cielo. Usted puede hablar con Dios personalmente. Usted no precisa de nadie para llegar hasta Él, porque Él está ahí dentro de usted. Usted es el templo del Dios vivo. Él está ahí dentro de usted. Sí, el Espíritu Santo está en usted. Como Pablo habla, Él habla. Él dice así: vosotros, hablando para los cristianos de Roma, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. O sea, usted y yo, los que creen, de hecho, los que nacieron del Espíritu Santo, nosotros estamos en el Espíritu Santo, vivimos en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vive en nosotros. Vosotros no estáis en la carne, pero en el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros, o sea, el Espíritu Santo ahora no anda al lado, no anda como una columna de fuego ni de nube, no. El Espíritu Santo no es un arca física, el Espíritu Santo está dentro, que fueron sellados con el Espíritu Santo. Vosotros, por eso no estás en la carne, en los sentimientos. Ustedes no hacen en la base de los sentimientos. Usted cree antes de ver. Usted no ve para creer. Entonces, usted no está más en la carne. Usted está en el Espíritu Santo. Él dice, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros, vive dentro de vosotros. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, ese tal no es de Él. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, ese tal es de Él. Quien tiene el Espíritu Santo tiene relación, intimidad con Dios. No vive en la base de lo que fulano habló, Beltrano, Ciclano. No. Vive en la base de lo que Dios habla con ella a través de su propia palabra. Es esto lo que sucede conmigo y yo les quiero pasar a ustedes. Yo no quiero que ustedes queden en la dependencia del obispo Macedo. Usted no puede quedar en la dependencia de mi prédica, de mi palabra, no, nada de eso. Usted tiene que vivir en base de su fe en el Señor Jesús que está dentro de usted. Y si Él no está dentro de usted, usted no pertenece a Él. O es o no es. Esto es extremadamente importante para su fe, mi amiga. Yo sé que muchas personas que participan, ahora nos acompañan, aún no recibieron el bautismo con el Espíritu Santo. Por eso nosotros estamos hablando, usted tiene que recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Pero para recibirlo, uno tiene que arrepentirse. Uno tiene que negar su carne. Usted tiene que morir para el mundo, morir para las personas, morir para sus seres queridos, familiares, morir para todo y todos. Para que entonces usted pueda nacer de nuevo, nacer de Dios. Y esta es la obra del Espíritu Santo. Cuando la persona realmente muere para el mundo, ahí el Espíritu Santo viene. No soy yo quien da el Espíritu Santo, es el propio Jesús quien bautiza con el Espíritu Santo. Es Él quien bautiza. Él sabe quién es virgen y quién no. Quién es una virgen prudente y quién es una virgen loca. Las vírgenes locas quedan afuera.
Ellas se bautizan 1, 2, 3 veces y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no se han arrepentido. No enterraron sus vidas a través del bautismo en las aguas. Porque el bautismo en las aguas es una actitud, es una decisión personal que usted decide. Yo me arrepiento de la vida que viví, me arrepiento de las religiones que tuve, de las filosofías que tuve, me arrepiento de todo lo que yo hice de errado. Yo me arrepiento de haber nacido, digamos así, por más que usted no tenga la culpa. Pero usted se arrepiente de este mundo y entonces usted se rinde, se entrega, dedica su vida para Jesús. Ahí sí, ahí el Espíritu Santo viene sobre usted. Es una cosa muy íntima, muy personal, porque también cuando el Espíritu Santo viene, Jesús bautiza, nos bautiza con el Espíritu Santo, nosotros tenemos intimidad con Dios, intimidad con Dios. Nosotros hablamos ayer de David que bailó, él bailó, él saltó de alegría, porque el arca de la alianza estaba entrando en la ciudad, en su ciudad. Estaban trayendo el arca de la alianza que representaba a Dios. Hoy, Dios no entra en nosotros a través de una representación, sino que Él mismo, personalmente, el propio Espíritu desciende sobre nosotros y nos hace a nosotros nuevas criaturas, hijas, hijos de Dios. Por eso, cuando Jesús dice, cuando orares, oren así, vosotros oraréis así. Padre nuestro que estáis en los cielos. ¿Quién puede llegar al punto de llamar a Dios de Padre? Solo quien es hijo, solo quien nació de Dios. Yo sé que todo el mundo puede decir Padre porque es fácil hablar, pero vivir son otros 500. Solo quien es hijo de verdad sabe que el Padre oye su oración. Yo me acuerdo, una de las experiencias que yo tuve, yo dije, mi Padre, en el momento del aprieto, de la amargura, de la tristeza, de la angustia, en el momento del dolor, en el momento de que estaba sofocado, en el momento de humillación, de vergüenza, delante de colegas míos. En aquel momento, yo me arrodillé y yo dije, mi Padre. Fue esto lo que hablé, solo esto. Yo no sabía ni qué hablar, de tan arrasado que estaba. Yo decía, mi Padre. Y cuando yo dije, mi Padre, el gozo del Espíritu Santo invadió mi ser y toda angustia, tristeza, toda aquella decepción, se transformó en gozo, en alegría. Yo no me olvido de esta experiencia. Y esto fue delante de mis colegas, porque eran pastores. Yo no era pastor, era apenas un obrero. Y dígase de paso, un obrero bien de los últimos. Pero mi Padre me oyó en aquel momento. ¿Por qué? Porque yo había nacido de él y él sabía que quien estaba hablando con él era el Hijo. No era un bastardo, era el Hijo. Entonces, vea, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, por peor que sea la situación, las circunstancias, los problemas, por cualquier que sea las situaciones, la persona resiste. Ella pasa por el calor del fuego, el desierto, el calor, el frío, por el hambre. Es esto lo que Pablo habla. Yo pasé por esto, por aquello otro. Pero nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Quien tiene el Espíritu Santo, obligatoriamente es vencedor. Por lo menos el Espíritu está ahí para darle la victoria. Y yo creo en esto de todo mi corazón y es esto lo que yo les paso a ustedes. Entonces, ¿vale la pena que usted suelte el mundo? Que usted suelte la familia, todo, sus filosofías, sus propios pensamientos, sus propios sueños, proyectos personales. Suelte todo. Coloque toda su vida en el altar. Y del altar
va a venir el Espíritu Santo. El arca va a entrar dentro de usted y va a vivir dentro de usted. No va a quedar de lado, solo va a quedar dentro de usted. Esto es muy glorioso. Entonces, quien tiene el arca dentro de sí, o sea, quien tiene el Espíritu Santo dentro de sí, no precisa quedarse mendigando de oración. Obispo, ore por mí. Nosotros entendemos, comprendemos, o nosotros oramos, damos lo que tenemos para dar. Pero Dios nos liberó. Jesús dice, conoceréis la verdad, y la verdad os liberará. Míreme a mí, voy a sacarme los anteojos. Jesús dice, conoceréis la verdad, y la verdad, que es el propio Espíritu Santo, es el propio Dios, es el propio Hijo de Dios, que es Jesús, os libertará. Yo fui liberado de la religiosidad, fui liberado de las emociones religiosas, fui liberado del fanatismo, o mejor, del fenetismo religioso. Yo fui liberado. Entonces, yo quiero que usted mínimamente tenga esto, para que usted venga a ser templo del Dios vivo. Es como el apóstol también aquí dice lo siguiente, mire solo. Él dice así, ¿no sabéis vosotros? Aquí ahora está hablando de la iglesia de Corintios. ¿No sabéis vosotros que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? ¿Precisa decir alguna otra cosa? ¿Precisa hablar? No. Esto encierra el asunto. ¿Preciso hablar más? No, no hay necesidad. ¿No sabéis vosotros? Cuando la persona no es, ella no sabe, pero cuando ella es, ella sabe que es el templo de Dios, que el Espíritu de Dios habita en ella. O sea, usted, yo, nosotros, que recibimos el Espíritu de Dios, somos el templo de Dios. Somos la iglesia viva de Dios. Son esos que son las vírgenes prudentes, que oyeron la palabra y se entregaron a ella, y viven a través de ella y por ella. Jesús dice, quien me ama, guarde mi palabra. Entonces, si cuando usted recibe el Espíritu de Dios, usted va a percibir, va a sentir, ahí sí, usted va a sentir que dentro de usted tiene un tesoro inagotable, y no hay muerte, no hay vida, no hay problema, no hay dificultad, no hay nada en este mundo que pueda derrumbar a una persona cuando el Espíritu de Dios está dentro. ¿No sabéis vosotros que sois templo de Dios? Ahora, preste atención. No es porque usted sabe, conoce la Biblia, que naturalmente, obligatoriamente, que el Espíritu de Dios está en usted. No. Usted tiene que tener una experiencia con Él. Eso es entre usted y Él y usted. No es por el conocimiento, porque el diablo conoce bien la Biblia más que cualquiera de nosotros. Y no deja de ser diablo. Pero usted tiene que tener esa experiencia, tenerlo, el Espíritu de Dios dentro de usted. Cuando usted lo tiene, no hay duda. Es lo que el apóstol Pablo también habla. El Espíritu Santo testifica con nuestro espíritu. Y después él habla, aquel que se une a Dios, al Espíritu Santo, es un espíritu con Él. Esto es muy fuerte. Esto es para después. Pero quédese seguro de esto. ¿No sabéis vosotros que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? ¿No sabéis de esto? Si no, sepa. Si no sabía, entonces corra atrás. En cuanto está viva. En cuanto
en cuanto está tomando conocimiento de la palabra de Dios. ¿Es esto lo que significa agarrar el aceite para no dejar la lámpara de la fe, que es el Espíritu, apagarse dentro de usted? Dios los bendiga a todos y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. No se olvide que todos los días durante esta semana hay bautismo en las aguas por inmersión. Si usted quiere, en cualquier iglesia universal del Reino de Dios, nosotros tendremos allí a alguien preparado para recibirlo. No importa si usted es de la iglesia A, B o C. Si usted es de Dios y se quiere bautizar, entonces corra atrás. Quiere enterrar su vieja naturaleza y ser participante de la naturaleza divina, entonces usted tiene que enterrar su pasado con todo lo que ha cargado. Que Dios los bendiga. Hasta mañana. En el nombre del Señor Jesús. Amén.